Bueno, listo. Entonces, ya estamos grabando y damos inicio entonces a esta conferencia web del día de hoy, que es lunes 18 de noviembre, 3 de la tarde. Y el día de hoy estaremos hablando acerca del material de formación de esta evidencia. ¿Listo? Que este es el material de formación que tenemos aquí. Y también pues resolver dudas si tienen alguna duda relacionada con la evidencia que se explicó. La última fue este cuestionario. Listo, entonces eso estaremos haciendo hoy. Y antes les voy a indicar en dónde vamos aquí. Listo. Porque, bueno, aquí tenemos, este es el cronograma de la fase en la cual estamos. Y ya miramos estas evidencias que son de la guía 1, estas tres, y también esta que pertenecen a la guía 1, pero a la actividad de aprendizaje 2. Listo, pero esta tendremos, el tiempo es hasta el 24 de noviembre, así que la próxima semana ya tendremos la conferencia web de la entrevista virtual. Ok, entonces, bueno, ahí es donde vamos. Listo, y entonces, bueno, eso es importante que tengan la claridad de las fechas de las entregas. Y aquí pues ya termina lo que tiene que ver con inglés. Y por acá abajo hay que tener en cuenta el plan de mejoramiento. Ya sería para el próximo año, dice desde el 20 de enero hasta el 2 de febrero. Listo, en la cual pues ya se van a activar todas las evidencias de inglés. Entonces, listo, ahí es donde estamos para que tengamos clara la idea. Bueno, entonces por acá, yo tengo por acá el material de formación, que es este. Tenemos estos tres, que es Food and Restaurant, What Happened y Traveling the World. Bueno, entonces, habíamos visto y les había dicho que la principal temática que tenemos ahí es el pasado simple. Listo, ya habíamos mirado, habíamos hecho algunos ejercicios, unos con un verbo y otros con el verbo to be. Listo, entonces tú, Marcela, ¿cómo vas con lo del inglés? Pues ahí vamos, aprendiendo un poquito. No es fácil, pues porque pues no le queda mucho tiempo a uno, pero pues ahí se va repasando y pues muy bueno seguir aprendiendo. Eso yo le iba a preguntar, después de ahorita ya se acaba, bueno, lo de inglés. Más adelante nosotros seguimos con inglés o no. Sí, verás, entonces eso te explico, ¿no? Si tú miras aquí en el cronograma, Sí, aquí mira, siempre va a haber este es la columna de los resultados de aprendizaje, ¿no? sí, Y aquí, si miras, a ver, lo voy a hacer más grande. Aquí mira, tienen este numerito, este 1, ¿no? Yo les dije que este
este es el número de la competencia de inglés. ¿Listo? Y este numerito de acá es el número del rap. Entonces, este número, que sería el rap número 1, este es el nombre de ese rap, el resultado de aprendizaje. Quiere decir rap, quiere decir resultado de aprendizaje. Entonces, de estos son 6, ¿no? Entonces, estas 3 evidencias de aquí, este cuestionario, video presentación y reporte escrito, con esos 3, si ustedes ya las presentaron y subieron a la plataforma y fueron aprobados, entonces yo en Sofía Plus, yo les evalúo este rap como aprobado. Listo, estas se las evalúo en Sayuna. Y luego voy yo a Sofía y les evalúo en Sofía Plus. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, cuando ustedes ya vayan a pasar a la etapa práctica, entonces los administrativos, ellos, porque Sofía Plus es para todo lo de administrativo. Entonces ellos van a revisar que cada uno de ustedes tenga todos los resultados de aprendizaje evaluados o aprobados, pues, mejor dicho. Listo, si tienen algún resultado de aprendizaje pendiente, entonces ellos van a decir no puede pasar a la etapa práctica. Listo, entonces por eso es importante que ustedes hayan presentado esto y asegurarse de que el instructor, pues después de que ustedes ya hayan aprobado todas estas, les evalúe este resultado de aprendizaje. Pues ese es nuestro trabajo, ¿no? Estar pendiente de todo eso. Pero si se le pasa o algo así al instructor, entonces ustedes tienen que estar pendientes ahí para que les evalúen y ustedes vayan al día. Entonces, ya todos los que me entregaron tienen que tener evaluado este resultado de aprendizaje. Y luego, mira, aquí está el 2, o sea, con el cuestionario que presentaron y la entrevista virtual que viene, entonces yo les evalúo este resultado de aprendizaje y quedarían pendientes 4. Eso ya lo miraríamos en el próximo año. Ah, ok, sí, sí, señor. Listo. Entonces, bueno, ahí ya quedamos pendiente. Y por acá entonces ya tenemos, vamos a seguir con lo que tiene que ver con inglés, ¿no? A ver aquí, entonces pasa. Verás, entonces, vamos a hacer como un repaso, como para que tú vayas comprendiendo si de pronto tienes alguna duda. Entonces, tú dime una oración en inglés, pero en pasado, cualquiera la que se te ocurra. En pasado, mm, yo comí. Es- o- Eso, bueno, listo. Dímela en español, ¿no? Yo comí, bueno, ¿qué le podemos complementar? Cualquier cosita. Yo comí, no sé, puede ser de pollo o Bueno, ayer o algo así. listo. O Pollo, ayer pollo. comí pollo. Eso, bueno. Yo comí pollo ayer, pongámosle acá ayer. Listo. Bueno, ahí tenemos una oración en tiempo pasado, ¿cierto? En español. Bueno, vamos a traducirla. Listo, a ver, entonces yo diría, yo, como digo en inglés. Yo hay. Dice, I. Bueno, ahora sí, comí. O sea, el verbo comer. ¿Te acuerdas cómo es el verbo comer? En presente es eat, no sé Eso, cómo ajá. pronunciarlo Se así. escribe así. Eat y se dice eat. Eat, sí.
Listo. Entonces, en inglés, primero verás, para poder uno conocer y todo eso, tú tienes que saber la conjugación de este verbo. Eso es bien fácil en inglés, ¿no? Saber la conjugación de este verbo en español. Digo, en presente. Para decir yo como, tú comes, él come. ¿Sí te acuerdas cómo lo conjugaríamos? De, pues sería I eat, bueno, de que yo como, pues I eat, él come, pues he eat, ¿sí? Ajá, sí. Ella, pues she eat, Verás, you pues eat y he eat. bueno, she eat. Ahora sí vamos con nosotros o nosotras. We eat. Ustedes, you eat. ¿Y ellos? ¿Cómo se dice ellos? They. Es they eat. Bueno, listo. O sea, ahí tenemos casi la conjugación del verbo eat en presente. Nos falta alguito nomás. ¿Sí te acuerdas? El is y el are. No, el is y el are es la del verbo to be. Pero sí. Y acá estamos es con el verbo comer. Mm, Hay un detallito que tenemos que hacerle ahí. lo que se le agrega, que al final o algo así. Sí, se le agrega algo al final, ¿en dónde? Pues que me confunde ahí un poquito, no sé por qué, no, que, no sé si es el S o el S. Exacto, no, no, tranquila, o sea, por eso no te preocupes, simplemente estamos aprendiendo. So, si te equivocas, si no, eso es lo de menos. Eso, entonces, bien, o sea, lo importante es eso, que tú te acuerdes en presente, en la conjugación del presente, de verbos diferentes al verbo to be, hay que agregarle algo al verbo. ¿En dónde? ¿Te acuerdas? Al final, Exacto, al final. Ajá, muy bien. Le vamos a agregar algo y tú ya me dijiste una ES o una S, ¿sí? Me dijiste sí, ¿no? sí. Eso. Listo, o sea, eso lo tienes bien claro, ya listo. Ahora tenemos que saber es dónde, o en qué pronombres que lo vamos a agregar. ¿En dónde le agregaríamos esa S? Dame una opción, la que tú creas. Al final, Ajá, al final de cuál, pero ¿cuál? de En la I, you, de he, it, she, it. de it. Aquí, aquí, o sea, tú dices aquí, ¿no? En este. Sí, Pero aquí en este, así, o en otro pronombre. eh, Si no te acuerdas, me no dices me no, no. acuerdo, es que no recuerdo bien en cuál es el que se le pone el S y en cuál se le pone solo el S. Eso, listo. Entonces, bueno, pero es importante lo que me dices, que tengas ya claro que en la conjugación del presente simple tiene que agregársele la S. O en algunos casos le agregamos ES. Entonces, te informo que en estos tres de aquí, que sería la tercera persona del singular, se llaman gramaticalmente, se llaman así, ¿no? He, she, it son la tercera persona del singular. En estos, he, she, it, le vamos a agregar la letra S. A la mayoría de los verbos le agregamos la letra S. ¿Listo? Y ahí ya nos queda la conjugación del verbo it en el tiempo presente simple. Entonces, hay unos verbos a los cuales aquí le vamos a agregar es. Entonces, esos verbos son los que terminan. Por acá abajo lo voy a escribir.
por aquí, ¿no? Entonces son los que terminan en SH, CH, WS, X, Z y O. O sea, cuando el verbo termine en este, entonces tú le vas a agregar no S, sino ES. Esa es una de las reglas. La regla principal es que le agregas la S aquí. La otra regla sería esta. Y la otra regla sería, perdón, sería que cuando el verbo, por ejemplo, como en este caso, study, termine en Y precedida de una consonante, como aquí en este caso la D, entonces cuando sea he, she, le quitamos esta y le agregamos IES. Entonces decimos, por ejemplo, para decir él estudia, decimos he studies, studies. She studies, it studies. Pero cuando se cumpla eso, ¿no? Que el verbo termine en Y precedida de consonante. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el presente simple. Listo. Ahí ya recordamos lo que se hace en el tiempo presente, ¿no? Pero entonces, nosotros lo que queremos aquí es conocer cómo trabajar en el pasado, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos. Entonces, lo que vamos a hacer, a ver, yo necesito aquí con estas, estas. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a escribir, por ejemplo, si teníamos la oración, yo comí pollo, ¿no? Listo. Esa era la. Pero ya decimos que para hacerla en español, para decir yo como pollo, que sería en presente, entonces yo digo I eat, eat chicken. Ahí yo digo yo como pollo, ¿no? Estamos en presente simple, presente. Yo como pollo. Ahora la queremos hacer en pasado. Quiero decir, yo comí pollo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? El verbo que pone en pasado y no sé cómo se pronuncia, también se pronuncia igual, pero creo que se escribe ate. Ah, listo. Muy bien, eso es. Entonces, estás muy bien. Listo, muy bien. Ahí se dice I ate. Acá se dice I eat y acá I ate chicken. Pero entonces, ahora sí dinos, ¿cómo fue que supiste que se decía esto así? ¿Por qué? Porque usted nos había dicho la clase pasada que los verbos tenían bueno, sí, una forma de decirlas para que refería al pasado y nos había puesto a, bueno, buscar nos había enseñado donde estaba ¿En una qué? Una lista, ¿no? una lista donde estaban Es- ahí en pasado. Eso, entonces, eso es lo que, exacto, es muy bien. Entonces me alegra pues que sí me recuerdes eso y que sí ya vayas comprendiendo mejor, tengas la idea más clara, ¿no? Entonces verás. Entonces yo les había dicho que, pues, cuando se va a trabajar en el pasado simple, tenemos que tener en cuenta dos grupos, que los verbos en inglés, los verbos diferentes al verbo to be, bueno, aunque el verbo to be también se lo considera irregular. Entonces, que todos los verbos del inglés
se dividen en dos grupos, los irregulares, ¿no? Y los regulares. ¿Listo? Perdón. Irregulares y irregulares. Entonces, listo. Entonces, estos dos grupos, todos los verbos los dividimos en estos dos grupos. Estos irregulares los encontramos en la lista, ¿no? Que ya ustedes lo pueden buscar en libros o en internet. Bueno, esos son más o menos unos 200. Y el resto de los verbos, que son pues muchísimos, ¿no? Como en español hay muchos verbos, en inglés es lo mismo. Entonces, ese poco de verbos, aparte de los irregulares, les vamos a llamar regulares. Entonces, a los verbos regulares, estos regulares, bueno, esos ya dijimos que esos ya tienen su forma establecida en la lista, ya está ahí. A estos de acá, ¿cómo hacemos su forma? ¿Cómo hacemos la forma del pasado a estos regulares? ¿Sí se acuerdan? Marta, bienvenida. Sí ¿Cómo? me acuerdo, sí me Ajá. acuerdo que explicó algo sobre eso, pero no me acuerdo cómo era la palabra. Le vamos a agregar algo al verbo. Sí, ¿Qué le pero agregamos? no me acuerdo cómo era la palabra. Por ejemplo, si tenemos este verbo, ¿no? Es work. Entonces yo digo I work. Entonces ahí ya le estoy diciendo yo trabajo, pero está en presente. Pero yo quiero decir yo trabajé. Entonces, ¿qué hago? Den ideas, no importa que estén mal, eso es lo de menos. ¿Qué le agregaríamos? Listo, bueno, si no se acuerdan, yo les recuerdo. Entonces, con los verbos regulares, entonces, a la mayoría, ¿no? A la mayoría de estos verbos, ustedes lo que van a hacer es agregarle la letra E y la letra D. Y ya queda en pasado. Entonces, miren, ahí yo ya digo, yo trabajé, I worked, yo trabajé. ¿Listo? Si tenemos otro verbo, bueno, vamos a un verbo, por ejemplo, este. Paint. ¿Qué traduce paint? Dibujar, pintar. Eso, pintar, ¿no? Ajá, muy bien. Hola, Aide, buenas tardes. Eso, paint. Entonces, miren, para el pasado, para decir yo pinté, yo le agrego la E y la D. Y miren, ahí ya quedó yo pinté. Entonces, eso apréndanse ustedes. Con los verbos regulares, a la mayoría de estos verbos, yo tengo que agregarles la letra E y la letra D con todos, ¿no? Con todos los pronombres, no importa. Por ejemplo, si yo le pongo aquí we, ahí estoy diciendo nosotros pintamos, pero bueno, en español es la misma, ¿no? Para el pasado, yo le agrego ed, miren, nosotros pintamos en este caso. We painted, por ejemplo, de
Nosotros pintamos la casa ayer. Dice entonces, si yo tomo otro pronombre, por ejemplo, they, ellos o ellas, este verbo, clean, ¿qué traduce? Bueno, si no se acuerdan, tranquilas, esa traduce limpiar, ¿no? Entonces, para decir ellos limpiaron, ¿cómo quedaría? También miren, le agregamos la letra E y la letra D. Ya ella queda, ellos limpiaron. Aquí sin estos decimos ellos limpian y ahora ellos limpiaron. They cleaned the house. Ellos limpiaron la casa. ¿Listo? Entonces, miren, a los regulares, eso apréndanse, a los regulares, a la mayoría de los regulares, ustedes le van a agregar la letra E y la letra D al final. En ciertos casos, ustedes van a agregar, por ejemplo, miren, aquí con este verbo, study. Cuando el verbo termina en Y, yo digo, you study, ¿no? Tú estudias. Yo lo quiero hacer en pasado. Cuando el verbo termina en Y precedida de consonante, le quito, le agrego una I y le agrego ED. Y así queda, tú estudiaste, you studied. Pero son solo esos verbos que terminan en Y precedidos de consonante que son poquitos. A la mayoría, desde que ustedes aprendan esta, ya tienen casi todo ya aprendido. Solo hay que aprenderse nomás en estos casos, que son pocos, en donde cambie, pero son muy pocos, ¿no? Entonces, la regla general es esta, ¿no? Agregarle la ed a los verbos regulares. Y los irregulares ya tienen su forma, como en este caso, ya está establecida esa forma. Listo, entonces ahí ya nos acordamos de lo que sería el tiempo pasado, ¿no? De lo que yo ya les expliqué en la clase anterior. Listo. Entonces, ahora para acordarnos, para repasar, ya no sé por qué esto me queda- yo quiero que, bueno, a ver, entonces, con el verbo to be, ¿cómo haría yo si yo tengo, para decir, tú estás feliz? ¿Cómo digo yo? Tú estás feliz en inglés. You are happy? Muy bien, ajá. You are happy. Listo, muy bien. Ahí está. Ahora yo quiero decir tú estabas feliz. La voy a hacer en pasado. A ver, recuérdenme. Bueno, you ya sabemos. ¿El are también se utiliza?
Y el happy, pues, se aplicaría lo que nos dijiste ahorita de que se le quita la I, se le pone la No, no, IED. pero en este caso, este no es el verbo es este. Ese es el que tiene que cambiar. Este de acá quedaría igual, porque este no sería el Ah, verbo, ¿no? Ese sí, sería el sí, verbo. sí, ya estaba confundida. Eso no, no te preocupes, o sea, eso es normal, eso es, estás aprendiendo. Entonces, le vamos a aplicar a este. Entonces, este tenemos que acordarnos es cómo se dice o se conjuga el verbo to be en pasado. Como yo digo, yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, ustedes eran, ellos eran. Miren, yo creo que los tenemos por acá, ¿no? Si no estoy mal, porque eso ya les expliqué, pero no sé si tenemos la conjugación. No tenemos la del presente, pero no tenemos la del pasado. Bueno, entonces, bueno, para que nos acordemos, entonces, verán, para que nos acordemos, vamos a hacer la conjugación del verbo to be. ¿Cómo sería entonces para decir tú eras? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Verán, ¿no? Entonces, la conjugación del verbo to be en pasado es así. Tiene dos formas, was y were. Entonces, was aquí y acá también, en este. Was, was, was. Y estos de acá con were, así. Esa es la conjugación del verbo to be en pasado. Entonces, aquí estoy diciendo, yo era o yo estaba. Tú eras o tú estabas. Él era o él estaba, ella era o ella estaba. Aquí era o estaba refiriéndonos a una cosa o a un animal. Aquí nosotros éramos, nosotros estábamos o nosotras éramos, nosotras estábamos. Y aquí ustedes eran o ustedes estaban y ellos eran o ellos estaban o ellas eran o ellas estaban. Esta conjugación tenemos que aprendérnosla de memoria. Eso así de memoria para que ahí ya la utilicemos. Entonces, miren, ya ahí con esto yo ya puedo decir, tú eras feliz. Entonces ya digo, you were happy. Miren, tú eras feliz. Vamos a utilizar la conjugación. ¿Cómo diría? Ellos estaban en el parque. ¿Cómo diríamos eso? Ellos estaban en el parque. Sería con el de acá, ¿no? They were in the park.
Entonces, para el pasado, entonces, verán, si ustedes ya van a trabajar en el pasado, ustedes tienen que entender eso. Que tienen que aprenderse la conjugación del verbo to be en tiempo pasado. Sería esto. ¿Listo? Y esto se maneja diferente al resto de verbos. ¿Por qué? Miren, con el verbo to be se maneja de una forma. ¿Listo? Por eso siempre lo estudiamos este verbo aparte. Con el resto de verbos, entonces al resto de verbos los clasificamos en los verbos irregulares y los verbos regulares. Entonces ya dijimos que a los regulares les agregamos por lo general la letra ED. Y ciertos casos, pues como este, hacemos esto. Los irregulares ya tienen su forma establecida en la lista de verbos irregulares. ¿Listo? Entonces, si ustedes ya saben eso, ya les queda un poco más fácil ya entender y trabajar pues el tiempo, en el tiempo pasado, ¿no? Para hacer las oraciones. Listo. Ahora sí, entonces, pero, pero sí quiero que ustedes tratemos de participar como para que ustedes, así uno se asegura de que ustedes ya van aprendiendo. Entonces, listo. Primero tenemos que aprender eso, ¿no? Eso sería, o sea, sin hablar de las oraciones negativas, interrogativas y todo eso, que eso ya sería un poco más, un poquito más complejo, digamos, ¿no? Pero por ahora eso. Entonces, si yo tengo esta oración, ¿no? Yo digo, ay, ¿ustedes saben qué dice ahí? ¿Qué traduce eso al español? Vivo en Cali, yo vivo en Cali. Eso, yo vivo en Cali. Entonces tenemos una oración. ¿En qué tiempo? Presente. Listo, en tiempo presente, exacto. Ah, muy bien, listo. Entonces ahora lo que quiero hacer es esta oración, ponerla o cambiarle el tiempo. Quiero escribirla en pasado. Entonces yo quiero decir yo viví en Cali. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Tengo que trabajar bien. Tengo que cambiarles esta palabrita, ¿no es cierto? Que es el verbo. Porque eso es lo que en español lo que hacemos es eso. Si yo digo yo vivo en Cali, yo le cambio es la palabra vivo y se la paso a pasado, que sería yo viví. Eso hacemos en español. Y vamos a hacer lo mismo en inglés. Miren, entonces yo la voy a copiar, la voy a pegar. Listo, y eso de acá no cambia para nada. Simplemente tiene que cambiar, es este aquí. Listo. ¿Qué hago ahí entonces? Primero tengo que revisar si este verbo está en la lista de verbos irregulares, ¿no es cierto? No están. Eso, bueno, ya tú me dijiste, entonces, tú me dices no está. Entonces, eso me está diciendo que entonces este verbo es regular. ¿Y qué les dije? ¿Qué hacíamos con los verbos regulares para cambiarlos al pasado? Se le Le pone coloca la D. Eso, a la mayoría les vamos a colocar la letra E y la letra D.
Pero en este caso, como termina en E, le agregamos solamente la D. Y ya miren, si se dan cuenta que no es complejo, entonces vamos a hacer con otro, ¿no? Vamos a decir, ella, ella habla inglés, ahí dice, ¿no? Está en presente. Entonces vamos a trabajar ahí. Tenemos que cambiar esto. Entonces, lo voy a copiar y la pego acá. Entonces vamos a cambiar aquí. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ustedes díganme, a ver, ¿cómo quedaría? Para decir, ella habló inglés. Sería, ese sí está, entonces ese sería como, ay, no sé, Spock, no sé cómo Listo, pronunciar. tranquila, dímelo, ajá, como tú. Spoke, ¿no? Sí, ¿Sí? Spock, sí. Así Sí, es. Muy bien. Entonces, exacto, miren. Sí, sí se dan cuenta que es nomás. Ustedes aprendan así como el proceso y miren que así ya van despejando nomás y listo, ya le, le cogen pues como el hilo, ¿no? A las cosas. Entonces, listo, miren, ahí ya dice, ella habló inglés. ¿Listo? Ahora sí voy a decir, we write a book. Ahí dice, nosotros escribimos, pero en presente, no escribimos un libro, sino que en español en, en presente y en pasado es la misma forma, pero en inglés no. Entonces ahí dice, we write a book. Nosotros escribimos el libro, ¿no? Pero yo quiero decir en pasado. Nosotros escribimos el libro ayer, por ejemplo. Queremos decir. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a agregarle aquí yes. quedaría wrote a Muy book bien. yesterday. Listo. Entonces, ese sí está ahí en la lista, ¿no? Sí, sí, está. Entonces, miren, sí se dan cuenta ya cómo quedó en pasado. We wrote a book yesterday. Nosotros escribimos un libro ayer. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ese es el proceso que ustedes tienen que seguir. Y ustedes, a medida que ustedes vayan haciendo más oraciones, eso, y pueden ponerse a hacer oraciones así, miren, sencillas, verán que ya se van familiarizando con esa lista, entonces ya luego los identifican fácilmente. Pero ese es el proceso es ese, o sea, hacer como más oraciones. A ver, yo digo, vamos a decir, tú, eh, ¿qué verbo es? Walk in the park. Aquí sería tú caminas en el parque, en tiempo presente. Ahora sí quiero decir, tú caminaste en el parque. ¿Qué hago ahí? ¿Cómo quedaría? You walked in the park? Eso. Entonces, ¿se lo encontramos en la lista? No, No, no es cierto. Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos que le hacíamos cuando no está en la lista? ¿Qué es lo generalmente lo que hacemos? la ED.
Eso, la E y la D, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, sí, le agregamos E y D. Tú trabajaste, perdón, tú caminaste en el parque. You walk. Bueno, para la pronunciación, ustedes es como que le quitaríamos la L. Decimos walk, walk nomás. ¿Listo? Y aquí you walk, y le agregamos como el sonidito de la D al final. Walk in the park. You walk in the park. Miren que eso, así es como se tiene que trabajar. No, no tienen que, digamos, solamente ese proceso siempre. Identificar si está en la lista o no. Si no está en la lista, entonces lo primero que voy a hacer es agregarle la letra E y la letra D. Ya en casos especiales, ya solamente le agrego la D, como hicimos acá, que solo se le agregó la D, o en otros, como este que les dije, que le agregamos IED. Pero si el verbo termina en Y, precedida de consonante. Y eso, ya desde que ustedes ya aprendan a manejar esto, entonces ya se les va a facilitar ya el trabajo. Por eso verán, yo lo que les aconsejo es, traten de aprenderse bien lo del presente simple, ¿no? Apréndanse la conjugación del verbo to be y la conjugación, las reglas de la conjugación del resto de verbos, que son unas 3 reglas, no es mucho. Entonces ya que dominen eso, ya ustedes más, porque eso luego más o menos se hace lo mismo en los siguientes tiempos gramaticales, más o menos se sigue lo mismo. Entonces, si ustedes aprenden eso, ya en el pasado también se aprende la conjugación del verbo to be del pasado y le aplican las reglas de la conjugación de los otros verbos, teniendo en cuenta los verbos regulares y irregulares. Y en el futuro es más fácil todavía, porque en el futuro no hay conjugación, porque ustedes utilizan un verbo auxiliar, que sería el verbo will. Listo, pero bueno, en ese momento estamos en pasado. Entonces, en el pasado, en estos minuticos para reforzar, verán. Entonces, si yo tengo este verbo, ¿qué traduce este verbo? Creo que ustedes sí se lo saben. Listen, escuchar, ¿no? ¿No se acuerdan del listen to me que dice el profesor? Entonces es escuchar, listen. Y en las oraciones, por lo general, se dice listen to, ¿no? Bueno, pero recordemos listen, listen. Entonces, yo quiero decir, ella escucha, pues la radio, ella escucha la radio. Entonces, ¿cómo queda en presente? Ella escucha la radio. Aquí se lee listen, ¿no? Listen, como sin la T. ¿Cómo se dice radio en inglés? ¿Igual? ¿Radio o cuál? Ajá, se dice radio. 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 Sería she listen to radio. Listen to, bueno, the radio.
Listo. Pero nos faltaría alguito ahí. Estamos en presente, ¿no? Para decir ella escucha. Ah, perdón, me falta la T. Falta alguito, pero de todas maneras. Acuérdense de las reglas. Nos falta agregarle una letrica por ahí. La S. Es la Ajá. S, ¿no? Entonces aquí en el verbo porque estamos en presente. Y decimos, she listens to the radio. Porque es con she. Si fuera con you, no necesita esa S. She listens to the radio. Muy bien. Ahora sí, entonces quiero decir, ella es, escuchó la radio. Entonces yo digo, she, revisen la lista, si no está, No está no está. Entonces, hacemos el proceso. ¿Qué dijimos? la E y la D. E y D. She listened to the radio. Y listo, miren. Entonces ahí ya quedó en pasado. Ahora entonces lo que vamos a hacer es, voy a decir, ella no escuchó la radio. Entonces ponemos she. Y ahora, ¿cómo digo no escuchó? Voy a revisar el tiempo por acá porque bueno, todavía tenemos un... En pasado usted nos dijo, no me acuerdo cuál era, didn't, algo así. Eso, didn't. Muy bien, ajá. Entonces, ¿cómo lo escribo ahí? ¿Ese didn't? Sería she didn't listen to the radio. Bueno, no sé. To the radio. No, no importa, o sea, tú dilo y que poquito a poco lo vas a ir mejorando. She didn't listen to the radio. Muy bien, ¿no? Entonces mire que le quitamos esa E y esa D porque dijimos que si tenemos el auxiliar, este verbo va en forma básica. She didn't listen to the radio. Listo. Muy bien. Ajá. Y ahora vamos a hacer la oración, pero interrogativa. Vamos a preguntar, ¿escucha ella la radio? ¿Cómo les dije? Empezamos para decir, ¿escucha ella la radio? En presente, No, no, estamos en pasado. en pasado. Vamos a decir, pero claro, ¿no? Pero yo me equivoqué porque escuchó ella la radio sería, ¿no?
No sé, porque el do es para presente o también se Ese utiliza es ahí. para presente. Sí, es para presente. Y para pasado se pone el mismo el direct. Eh, Bueno, no, no, pero el el did este, solamente solamente. esta parte es. Sí, pues solamente el did. Es, ajá. Entonces iniciamos con ese, ¿no? Did, ¿qué siguen? ¿Qué creen ustedes? Pues díganme lo que ustedes piensen, no importa qué son. Sería entonces, did she listen to the radio? Eso, muy bien, Listen. ajá. To the radio. Y signo de interrogación al final. Did she listen to the radio? ¿Escuchó ella la radio? ¿Listo? Y para responder, bueno, vamos a responderles como para que también recordemos. Entonces decimos yes y estamos utilizando este she, ¿no es cierto? Entonces decimos yes, she, pero ¿qué más le ponemos aquí? No, she, Yes, she did. es, yes, she did, ajá, de forma corta nomás vamos a hacer. No, she, El negativo. No, she didn't. es, muy bien, didn't, ajá. Y listo, miren. Exactamente eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, verán, ahora sí vamos a tomar este, ¿no? Vamos, este verbo que es drink. ¿Qué traduce ese? Tomar, beber, ¿no? Eso, beber, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, búsquenlo ustedes ahí. Hagan el proceso. Yo quiero decir, tú tomaste agua. Porque tú tomaste agua. ¿Cómo quedaría la oración? Drank, sí está. Eso. Entonces yo digo, ¿cómo diría tú tomaste agua? You drank water. Es water. Muy bien. Ujú. You drank water. Tú tomaste agua. Muy bien, ya. Ahí está lista la oración. En pasado, listo. Es una oración afirmativa. Ahora yo tengo que decir, tú no tomaste agua. You didn't drink water. Ujú. Y drink, en este caso, ¿no? Water. Muy bien, listo. Y ahora vamos a preguntar, ¿no? ¿Tomaste tú agua? Sería, did you drink water? Muy bien. Bueno, si nos están preguntando a nosotros, por ejemplo, nos están diciendo, ¿Did you drink water? ¿Tomaste tú agua? Nos están diciendo. Entonces yo respondo, yes. Sería, yes, I did o no. Eso, muy bien. Yes, I did. Porque estoy respondiendo yo en este caso, ¿no? Acá es Sí, diferente porque estamos hablando de ella. Entonces, bueno, ahí seguimos hablando nosotros.
Pero acá, si alguien nos pregunta, nos dice, ¿Did you drink water? Pues yo digo, yes, I did. Y si es negativo, entonces yo digo, ¿cómo diría? I didn't. Eso, no, I didn't. Entonces, miren, si ustedes hacen el trabajito ya en sus casas, de hacer ejercicios así, si ustedes los hacen primero escribiendo y todo eso, ustedes van a mejorar ya su escritura, ¿no? Y el aprendizaje de estas estructuras. Después que lo hagan esto, ya pueden ustedes pasar a hacerlos eh, ya de forma oral. Entonces pueden hacer así. Alguien que pregunte, ¿Did you drink water? Entonces otra persona puede decir, Yes, I did. No, I didn't. O algo así. Y verán que así van a ir aprendiendo y dominando cada vez más estos tipos de estructuras. Y así es como van aprendiendo. Listo, ya les quedó un poco más claro ahora. Sí, señor. Listo, entonces. Bueno, entonces les agradezco por estar presentes y la próxima, entonces, la próxima sesión, la próxima semana ya tendríamos la sesión de la siguiente evidencia que sería esta entrevista virtual. ¿Listo? Como para terminar las evidencias de la guía número 5. Ok, entonces nos vemos la próxima semana. See you next week. Thank you, teacher. You're welcome. Bye bye.